Muy buenas noticias les traigo hoy. El mandamás de Matchroom, Eddie Hearn, ha confirmado hace unas horas que la IBF le ha ordenado al invicto Richardson Hitchins, campeón mundial superligero de la IBF, defender su campeonato mundial contra su mandatorio. ¿Saben quién es? El mexicano Lindolfo Delgado, y ya era hora. Por lo que hemos leído en las redes sociales, Richardson Hitchins no se le va a rajar a Lindolfo Delgado, ya que él mismo en entrevistas ha señalado que quiere medirse ante el mexicano para ver si es cierto que es tan virtuoso como dicen que es. La pelea, en caso de que la acepte Hitchins, será en marzo, por lo que pudimos investigar, y ya era hora de que Lindolfo recibiera una oportunidad de pelear por un campeonato mundial. ¿Les gusta el tiro? Creo que Hitchins va a poner a prueba a Lindolfo Delgado a todo lo que da, y sabremos de una vez por todas si Lindolfo es un digno campeón mundial, ya que muchos dudan de la capacidad de Lindolfo, sobre todo después de verlo pelear contra Goiás Valenzuela. ¿Vieron esa pelea? Hace poco peleó contra Goiás Valenzuela, donde Lindolfo fue mandado a la lona y donde Goiás Valenzuela se vio mejor boxísticamente que Lindolfo, y a pesar de eso Lindolfo ganó por decisión dividida. Esto pasó el 15 de noviembre del 2025, el año pasado, en San Luis Potosí, aquí en México. Una pelea donde Lindolfo Delgado fue a la lona en el round 9 y donde Goiás Valenzuela sacó su mejor box. Al final, hasta Lindolfo fue abucheado por el respetable público, pero pues ya le llegó su oportunidad, a ver si la aprovecha. Apoyamos al mexicano y ojalá que pueda volver a su verdadero nivel, porque va a necesitar pelear al 100% si le quiere ganar a uno de los consentidos de Eddie Hearn y uno de los mejores boxeadores del momento. Richardson Hitchins no es un boxeador inflado, es un verdadero peligro, es una verdadera bestia. Hitchins le ganó el campeonato IBF a Liam Paro, al australiano, el cual le quitó el campeonato mundial a Subriel Matías en Puerto Rico, ni más ni menos. Hitchins le ganó a Liam Paro por decisión unánime en Las Vegas, y después Hitchins hizo su primera defensa ante George Kambosos y noqueó a Kambosos en el round 8. Hitchins es cosa seria, Y no creo que le preocupe mucho pelear con un Lindolfo Delgado que no se ha visto en su mejor nivel desde hace mucho tiempo. Richardson Hitchins tiene un récord profesional de 20 peleas ganadas, 8 de ellas por nocaut, está invicto, tiene 28 años, mide 1.78 y tiene un alcance de 188 centímetros. Lindolfo Delgado también está invicto, tiene un récord profesional de 24 victorias, 16 de ellas por nocaut, tiene ya 31 añotes, mide 1.75 metros con un alcance de 173 centímetros. Es un duelo de invictos, pero Lindolfo quedó a deber en su pelea con Goiás Valenzuela, quedó a deber también con Elvis Rodríguez, no lució bien tampoco con Brian Flores, también su triunfo estuvo muy apretado en ese tiro con Brian Flores, no ha sido contundente, esa es la verdad. Y yo la verdad no sé cómo le vaya a ir con Hitchins, porque Hitchins sí es un peleador nivel élite, y vamos a ver si Lindolfo es capaz de pelear a ese nivel, porque la oportunidad a mi gusto le ha llegado un poco tarde a Lindolfo Delgado. Ya tiene 31 años y no pasa por su mejor momento. Como mexicano espero que le vaya bien a Lindolfo, me gustaría que ganara el mexicano y vamos a apoyar a Lindolfo, pero mi pronóstico es que Hitchins le gana a Lindolfo Delgado por decisión dividida. ¿Ustedes qué opinan? Y este razonamiento de que Hitchins le va a ganar a Lindolfo Delgado me viene después de haber visto la pelea con Goiás Valenzuela. Esa pelea estuvo buenísima y la mera verdad, yo vi ganar a Goiás Valenzuela. Goiás peleó, buscó la pelea, propuso la pelea en todo momento y en cada round. Lindolfo llegó pesado a la pelea, se le vio en ocasiones lento, mientras que Goiás se la rifó y aún así perdió. Y Hitchins en cambio viene encarrerado, viene de hacer dos muy buenas peleas contra Kambosos y con Liam Paro, ha ganado y ha convencido y pasa por su mejor momento. A mi opinión, el mejor momento de Lindolfo Delgado ya pasó y esta oportunidad le ha llegado tarde. ¿Ustedes qué opinan? Espero equivocarme, espero que Lindolfo gane el campeonato del mundo y sume otro campeón más para México, pero sus últimas peleas realmente no han sido muy buenas, mientras que Hitchins ha sido un huracán devastador. ¿Y ustedes qué opinan? Quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Y si aún no te has suscrito a Richie Blog y te gusta nuestro contenido, este es el momento de hacerlo. Suscríbete al canal porque es gratis. Y en otras noticias, el día de hoy, hace unas horas, tuvimos el cara a cara entre Subriel Matías y Liam Paro. Liam Paro no parecía intimidado por Subriel Matías, el campeón superligero del Consejo Mundial de Boxeo. Liam Paro llega como la superestrella de Inglaterra y le quiere arrebatar su campeonato al Brownie. Vende
muy bien sus peleas en Inglaterra, Liam Paró llega arropado con su fama, pero ya veremos este sábado si Liam Paró se la rifa ante el Brownie asesino. La pelea la podemos disfrutar por ESPN Knockout este sábado por la noche. No se les olvide Subriel Matías contra Liam Paró por el Campeonato Mundial Superligero versión CMB en ESPN Knockout. Voy a Subriel Matías por Knockout. Y después la pelea que a mí sí me gustaría ver, que sí me entusiasma, es esta: Pitbull Cruz contra Subriel Matías. Esta es la pelea que necesito ver para seguir creyendo en el box. Y regálame un like en este momento si también quieres ver este tiro del perro chulo contra Subriel Matías. Ojalá y que podamos ver este tirazo en el 2026. Y aquí te dejo un video que vas a disfrutar mucho. Sigue disfrutando de nuestro contenido y le mando un abrazo a mi familia, sobre todo a mi hermano Richie, por ser mi gran apoyo aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.